¿Verdad? No he dicho más que Marcos y ya están protestando. Sí. La razón de Marcos es simple. Es que si seguimos el orden correlativo que hay en las Sagradas Escrituras, nos vamos a perder de una información histórica que es muy relevante a la hora de estudiar el Nuevo Testamento, por una sencillez, y es porque de todos los evangelios, Marcos es el primer evangelio que se escribe, y de Marcos es que copia Mateo, y de Marcos es que copia Lucas. Y entonces, pues desde luego, si ellos copian a Marcos, lo propio sería que empecemos por Marcos, porque nos va a dar una información dentro de su contexto histórico que nos va a ayudar muchísimo para luego continuar. Así que no se preocupe. Yo personalmente había dicho que íbamos a empezar por Mateo, pero repensando el proceso me di cuenta que y el doctor que me dijo que debía empezar por Marcos. Entonces, pero antes de empezar, hay unos datitos que yo he estado mirando que son introductorios propiamente, y desde luego yo no los mencioné, no sé si Becky los había mencionado con anterioridad, pero creo que son unos datos bastante relevantes para manejar un poquito la introducción al Nuevo Testamento. Y desde luego algunos de ellos muy simples, como pues el no perder de perspectiva que el Nuevo Testamento contiene 4 narraciones testimoniales del ministerio de Jesús, que esas 4 narraciones son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que obviamente cada una de ellas describe el significado teológico de Cristo de una manera distinta. A esa manera distinta es, obviamente, a mí me parece que es medular, porque es donde más controversias se han dado y más dificultades se han dado. Sin embargo, siendo Marcos el primer evangelio escrito, cuando uno mira el capítulo 1 y versículo 1 de Marcos, él dice, dentro de su expresión, Marcos 1:1, él dice que este es el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, fíjese que el planteamiento de Marcos es interesante, más que interesarnos por la cuestión esta de las divergencias, y más que interesarnos por la cuestión esta de las contradicciones que pueden, es importante que nos enfoquemos en la forma y manera como Marcos define lo que va a escribir, y él lo define como el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en los 4 documentos, el testimonio puede parecer distinto, y lo vamos a mirar digamos, el testimonio de Juan, el testimonio de Mateo, el testimonio de Lucas y el testimonio de Marcos. En muchas ocasiones no guarda relación uno con otro, en el sentido, ¿verdad?, del significado teológico y de la forma y manera como cada cual explica en su narrativa. Sin embargo, es interesante que todos ellos afirman que este es el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón se afirma que es el evangelio de Jesucristo?
Pues mire, una de las cosas que se puede descubrir es que hubo una cantidad de escritos evangélicos que en aquel entonces pues se presentaron, y como resultado de esa proliferación de escritos, pues había que buscar la forma, había que buscar la manera de identificar cuáles de todos eran los escritos en los que la iglesia, la cristiandad, podía confiar desde el punto de vista de la narrativa histórica, del Jesús histórico. Y eso pues no era una tarea fácil. De hecho, la semana pasada mencionamos que Marción fue el primero, ¿no?, que hizo el primer canon nuevo testamentario, y Marción planteaba que los 4 evangelios reflejaban una tendencia judaizante que para él era corrupta, ¿verdad? Y desde luego él dijo, mira, de la única manera que esto se puede manejar y se puede resolver es creando un canon neotestamentario. Y desde luego Marción lo que hizo fue que dijo, mira, de Mateo olvídense, yo no lo acepto. A Marcos ni se diga. Con Juan yo no tengo ningún interés. Esta es la mente de Marción, ¿no? Entonces dice, Lucas, si le eliminamos el capítulo 1 y el capítulo 2, lo acepto. Entonces dijo, y lo único que a mí me interesa del Nuevo Testamento, como reconocerlo como el canon, ¿verdad?, es las cartas de Pablo, porque ni siquiera las cartas pastorales me interesan, el hebreo menos, y el Apocalipsis muchísimo menos. Así es que la Biblia de Marción casi podía ser una libreta de esa Jim Books, ¿verdad? Porque en esa postura era que él se había puesto. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación? Porque obviamente Marción representa precisamente una de las grandes inquietudes de la cristiandad de los primeros siglos. Marción escribe, aparece a mediados del siglo II, y ya él está poniendo objeción a documentos bíblicos, y está poniendo objeción a documentos bíblicos que ya la iglesia había aceptado, pero también la iglesia ponía objeción a otros documentos históricos bíblicos que bajo ninguna circunstancia aceptó. De hecho, hubo un evangelio en el primer siglo y en el segundo siglo que fue adjudicado a Pedro. O sea, así como hay un evangelio según San Mateo, pues había un evangelio según San Pedro, ¿verdad? Y la razón por la que se pone un evangelio según San Pedro es bien obvia. Es, mira, ¿cómo es posible que el dirigente de la iglesia del primer siglo, ¿verdad?, al que se le ha dado una facultad ministerial sobresaliente, ¿cómo es posible que él no escriba y que él no sea el que presente el evangelio? Por lo tanto, a alguien se le ocurrió la magnífica idea de escribir sobre la narrativa de los evangelios. Y una vez escribió sobre la narrativa de los evangelios, puso como seudónimo ¿qué? Evangelio según San Pedro. Porque de luego la intención del tal era precisamente que se reconociera a Pedro como, oye, estamos hablando del que se le dio la autoridad, al que se le comisionó, al que se le dio unas instrucciones específicas y especiales. ¿Cómo es posible que no hable de Jesús? Pues aquí te va el Evangelio según San Pedro. Por el otro lado, hubo otros autores y otros teólogos de la iglesia prominentes de los primeros siglos que también trataron de hacer algún esfuerzo para manejar toda esta problemática de los evangelios sinópticos.
porque no podemos negar que a la hora de leer, por ejemplo, si usted lee la resurrección de Jesús, ¿verdad? Hay uno que dice que cuando llegó al sepulcro había un ángel, y hay otro que dice que cuando llegó al sepulcro habían dos. O sea, no es lo mismo leer que había un ángel, que había dos. Y hay otro que dice que había uno en la entrada y otro en una piedra. Entonces, el que lea prima facie dice, espérate, aquí hay un problema serio, ¿en qué queda? ¿Verdad? Entonces, como consecuencia de ello, pues los enemigos de la fe, imagínense, había un tal Celso que se burlaba de los cristianos y decía, estos borrachos ignorantes no se han puesto de acuerdo todavía para escribir sus argumentos. Y desde luego la mofa, la burla de que estos borrachos no se habían puesto de acuerdo era simplemente porque ellos miraban estos documentos y veían esas contradicciones. Por lo tanto, ¿qué hicieron algunos cristianos? Pues algunos cristianos más ortodoxos dijeron, bueno, pues vamos a armonizar esto, vamos a buscar la forma de armonizarlo. Y vino Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, y sobre todo uno que se llamó Tasiano, que él armonizó los evangelios con un documento que se llamó el Diatesarón, ¿verdad? Y ese documento lo único que hizo fue que él agarró los evangelios sinópticos y los miró por separado. Entonces, donde ya uno habló, pues él obviaba en el segundo. Entonces, entrelazó a Mateo, a Marcos y a Lucas, los entrelazó. Entonces, hizo de los tres, ¿qué? Uno. Porque a fin de cuentas, Dios, pues nos evitamos. Yo me acuerdo una vez un predicador que dijo públicamente, yo nunca he leído la genealogía del Antiguo Testamento, porque ¿para qué me voy a poner a leer que si Sutano engendró a fulano, que si Sutanejo engendró a Perencejo? Yo, en lugar de perderme el tiempo ahí, me pongo a leer otras cosas de la Biblia. Pues Tasiano dijo, mira, ¿para qué vamos a repetir esta historia aquí, la vamos a repetir aquí, la vamos a repetir acá? Sobre todo cuando los enemigos de la fe están diciendo que estas historias repetidas lo que hacen es llevar las escrituras a contradicción. Por lo tanto, si están llevando las escrituras, vamos a resolver eso para que estos sinvergüenzas no hablen mal de nosotros. Vamos a poner todo esto, ¿qué? En un orden correlativo, en un orden cronológico. Entonces, toda la historia, ¿verdad? De hecho, Tasiano comienza citando a Lucas en su introducción, habiendo ya otros, ¿verdad? Habiendo ya otros escritos con respecto al Cristo, a mí me ha parecido también lo propio hacer lo mismo, pero poniendo las cosas que en orden. O sea, él comienza precisamente con esa oración, su ya me quedé con la Diatesarón, lo pone en orden, y de esa manera, pues cuando usted lee el Diatesarón de Tasiano, lo único, sí, porque él introduce a Lucas primero, pues lo que usted está leyendo es un solo evangelio. Aquí se acabó, que en lugar de decir que hay dos ángeles, pues punto, hay el ángel que a mí se me ocurra, uno, y el que digo que son dos, se elimina ese y vamos con este. Entonces, ahora, esto de Tasiano trajo grandes diferencias, porque de momento dio la impresión de que el documento era bueno, porque resolvía un problema inmediato. ¿Y cuál era el problema inmediato que resolvía? Las contradicciones, ¿verdad? Ahora, pero desde luego, cuando se siguió trabajando con los documentos sinópticos, se descubrió otro problema, y es que Marcos no había incluido en su documento lo de la resurrección. Ese capítulo 16, final de Marcos.
No lo habían incluido. Entonces, de ahí volvieron a agarrarse de nuevo, ¿quiénes? Los enemigos de la fe. Y empezaron, mira, siempre, porque mira, aquí está, no hay. Entonces, desde luego, aparentemente, y eso es un argumento que en el escrutinio crítico, ¿no? De los documentos bíblicos, pues se esboza y se esboza con mucha claridad. Se dice que ese es un dato posterior, un dato que lo que se hizo fue que se adicionó, dado el caso de que Mateo y Lucas lo presentan. Por lo tanto, pues para evitar que se dijera que había contradicción, pero mira, si Lucas y Marcos y Juan lo presentan, pues ¿cuál es el problema? Pues vamos a ponerlo aquí, en Marcos también, y se acabó. Ahora, esto no eliminaba realmente, esto no eliminaba las muchas dificultades que les presentaban los enemigos de la fe a los cristianos del primer siglo y del segundo siglo, porque ellos seguían sosteniéndose en las incongruencias. Ahora, ¿sabe qué dato interesante surgió? Y yo sí quiero que a esto presten atención. Y es que los cristianos en un momento dado se dieron cuenta que caer en la trampa de procurar arreglar los documentos para evitar la contradicción era peor el remedio y era más dañino el remedio. ¿Y sabe qué dijeron los cristianos? No, se acabó esto. Olvídate de Tasiano y olvídate de las buenas intenciones de Justino Mártir. Gracias, pero no nos interesa ese tipo de defensa. Vamos a utilizar los evangelios tal y como están. Punto. ¿Y qué decimos a nuestros enemigos? ¿Y qué argumento utilizamos en nuestra apologética? Es decir, en nuestra defensa ante aquellos que nos dicen que nosotros tenemos 4 o 3 historias sinópticas de los evangelios que tienen incongruencia. Pues llana y sencillamente le vamos a decir que las divergencias es el resultado de una vista panorámica fiel, que está vista en 4 ángulos distintos por cada uno de los autores, y se acabó. Porque cuando usted está mirando hacia el norte, pues usted no puede ver el sur, pero no niega que el sur existe. Y a lo mejor cuando está mirando un auto de frente, no está mirando la parte posterior del auto, pero eso no quiere decir que la parte posterior no existe. Llana y sencillamente, las divergencias son el resultado de una vista panorámica. Ahora, ¿qué hicieron los evangelistas? Pues cada uno la miró desde un ángulo desde un ángulo distinto, y mirándola desde un ángulo distinto, cada uno de ellos vio vio cosas distintas. Pero la iglesia primitiva, una vez toma esa decisión, mire qué planteamiento titánico y qué visión más hermosa tuvieron. Pero lo que es importante es que nuestros enemigos de la fe sepan que a esa vista panorámica todos los autores le llaman el evangelio. Punto. Y en lo que es fundamental y en lo que es trascendente, todos los autores están diciendo lo mismo. Y se quitaron de encima ese peso de pretender defenderse ante unos individuos que utilizaban precisamente las divergencias de los evangelios para estar constantemente dilucidando ante ellos ignorancia, mofándose de ellos, riéndose de ellos. No, mira, se acabó. O sea, esto es un solo valle y esta es una sola vista panorámica. El único elemento aquí es
que ante la apreciación del ojo no se puede ver desde un solo ángulo toda la vista panorámica. Por lo tanto, cada uno de los autores se ubicó en una posición distinta para ver ese valle. Pero a ese valle nosotros le llamamos el Evangelio. Y lo que es interesante es que todos le llaman el Evangelio. Y fíjese si esto es tan ciertísimo que hay teólogos que plantean y postulan que antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran, Pablo había escrito la carta a Tesalónica, que la carta de Tesalónica es más antigua que los documentos del Evangelio. Y fíjese que si miramos a Primera de Tesalonicenses, vamos a ir a unos versos de Tesalonicenses. Si miramos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 2, fíjese lo que dice Pablo. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles ¿qué? El Evangelio. Y esto afirmaba la postura de la iglesia primitiva. Porque fíjese que Pablo ya hablaba de la médula de la fe cristiana y la denominaba como el Evangelio. Y si miramos el versículo 8 y el versículo 9, vuelve Pablo y dice, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Fíjese que vuelve Pablo a afirmar qué cosa, que de lo que se trata es del Evangelio. Y en el capítulo 3 y en el versículo 2 vuelve de nuevo Pablo. En el capítulo 3 y versículo 2 dice, así que le enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Y así sucesivamente hay una serie más de pasajes de Pablo, donde él postula y plantea que a todo ese concepto de la fe cristiana se le llamaba el Evangelio. Y lo que no admite contradicción es que todos los autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hacen referencia a los dichos, a los hechos, a las enseñanzas de Jesús, a eso ellos le llaman el Evangelio. Por lo tanto, el planteamiento de la iglesia primitiva empezó a cobrar fuerza ante sus enemigos. Decía, no, si el Evangelio para nosotros es todo ese valle, ese es el Evangelio para nosotros. Que Mateo lo vio en una esquina distinta y Lucas lo vio en otra, sí, pero ellos mismos dicen que están viendo el Evangelio. No pueden ver la totalidad. Yo me acuerdo cuando yo fui yo creo que con Nestalí fue que fuimos a Yosemite Park en California, yo le dije a alguien, ya vi uno de los bosques de Estados Unidos. Bueno, lo que viste fue un pedacito. Lo que viste fue una tontería, porque este bosque es más grande que Puerto Rico. Así que, ok. Pues esto es lo que están diciendo ellos. Pues Lucas vio un pedacito y lo planteó desde ese pedacito que vio. Y Marcos vio lo mismo y Juan hizo lo mismo. Pero ese pedacito que estaban viendo era el Evangelio. Y ante ese planteamiento, a la iglesia no le tembló el pulso. Oiga, y obviamente yo no les voy a seguir dando citas bíblicas, pero hay una cantidad de citas bíblicas donde el planteamiento de Pablo era cónsono con el pensamiento de los evangelistas, de los autores de los 4 evangelios, planteando que lo que ellos comunicaban, que lo que ellos sostenían, que lo que ellos afirmaban era el Evangelio. Así es que
los 4 evangelios no son otra cosa que 4 versiones de los principios que sostienen que la fe cristiana. Cuando la iglesia descubrió esa apologética, se le acabó la poca vergüenza a sus enemigos. No, ven acá, no. Sí, que aquí dice, sí, ahí lo dice, pero es que esto son 4 versiones de los principios que sostienen la fe cristiana. O sea, que Mateo vio 1 y Lucas dice que eran 2. No importa, ese no es el problema aquí. Pero sí que lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Vino Cristóbal Colón a Puerto Rico, sí o no? Claro. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Vino o no vino? Pero dicen que vino por 3 sitios. ¿Verdad? La Biblia dice que vino hasta por Utuado. ¿Verdad? Ahora, a alguien se le ha ocurrido decir que Cristóbal Colón no vino porque hay 3 versiones de su entrada a Puerto Rico. No, nadie tiene problema con eso. Nadie tiene problema con eso. Todo el mundo dice, Cristóbal Colón vino a Puerto Rico. Por 3 sitios se alega que entró. Pero ese no es el issue. El issue es que vino. Entonces, en el caso de la iglesia primitiva con los evangelios, el issue no es si hay un ángel o 2 ángeles. El issue es que simple y llanamente todos hablan de la resurrección. Todos dicen que Él resucitó. De hecho, usted va por la calle y ve un accidente y usted va a narrar lo más que le impresionó del accidente. Lo más que le impactó del accidente. Hoy un joven se prestó en una emisora de radio para convertirse en un periodista, un ciudadano periodista, ¿verdad? Y narrar un accidente fatal que sucedió esta mañana. Un accidente muy desgraciado donde una persona murió. Pero es interesante que le hicieron una pregunta. El periodista que está en la emisora de radio le pregunta, ¿hay tapón? Y él dice, no hay tapón. Y cuando yo veo el periódico, hay tapón. ¿Y por qué? Porque para él eso no era importante. Él estaba impactado, ¿saben qué? En el accidente. O sea, ahora, ¿eso quiere decir que él no vio el accidente? Él no vio. Él vio el accidente. Ahora, dependiendo de lo que impacta, ¿no?, a la persona, narra lo que vio a base de su impresión. Pero eso no pone en tela de juicio. Si ustedes ahora mismo en esta semana que hay tanta gente contando lo del 9/11, ¿verdad? Que pues usted los lee y escucha y cada cual está contando la historia desde su perspectiva y desde su experiencia personal y de cómo le afectó. Pero ¿podrá alguien decir, aquí hay divergencia en la historia, aquí hay contradicciones? No, en lo absoluto. O sea, la iglesia primitiva, yo creo que no solamente tenía iluminación del Espíritu Santo para escribir, en el proceso desarrollaron iluminación del Espíritu Santo para defenderse, para sostener las verdades de su fe. Bueno, imagínense, una de las cosas que para mí son más impresionantes. El jíbaro nuestro dice que el caballo viejo se vende ¿dónde? ¿Y dónde ellos vendieron la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde la vendieron? Donde mismo lo mataron. Ellos no se fueron a otro pueblo a anunciar su resurrección. No, aquí donde lo mataron. Aquí es donde vamos a decir que resucitó. Y trataron de persuadirlos y los persiguieron. No, aquí resucitó. ¿Y qué? Porque nosotros somos testigos de esa resurrección. O sea, la iglesia primitiva no le tembló el pulso para no solamente recibir la iluminación, sino para transmitirla con fe, con cordura, con juicio. Y a mí me parece que eso es maravilloso. Así que para la iglesia primitiva era mejor presentar el evangelio en más de una forma, como una verdad inalterable, con sus variadas expresiones. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos, como quiera, iban a hacer señalamiento. Mire, si los 4 hubieran dicho lo mismo, ¿saben qué iban a decir los enemigos? Se pusieron de acuerdo. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que corrió por la mente de la iglesia primitiva. No, espérate,
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo Tasiano? Gracias por el favor que no nos interesa su favor. Eso fue lo que dijo la iglesia. Tasiano, muchas gracias por tu favor. No nos interesa. Porque nosotros podemos defender mejor con las divergencias que señalando uniformidad. Porque si señalamos uniformidad, entonces nos van a acusar que antes de escribir el libro se fueron los cuatro por allá y se pusieron los cuatro de acuerdo. Y entonces una vez se pusieron los cuatro de acuerdo, vinieron y escribieron. Y entonces eso podía ser más sospechoso para la iglesia, que era precisamente lo que estaba haciendo Tasiano en su buena intención. Así es que, ¿a qué conclusión podemos llegar? Y yo dije que estas eran algunas cositas que quería compartirles antes de entrar a Marcos. Es que desde tiempos antiguos hasta el presente, la cristiandad ha sostenido que el Jesús real es el que se describe en los evangelios. Ahí está ese Jesús. Sí. Mira, ese Jesús es el real, con las divergencias de la óptica, de la forma y manera como cada cual lo miró, como cada cual lo vio, pero ese Jesús es el real. Y desde luego, la contribución que estos hacen surge de tres elementos fundamentales. Surge de su antigüedad, porque una de las cosas que la iglesia entendía que era fundamental para el canon era que los documentos, mientras más cerca de Jesús, mucho mejor, más fidedignos. Por lo tanto, si vamos a utilizar a Tasiano, su documento es posterior a Juan, es posterior hasta el Apocalipsis, que es a finales del primer siglo, a principios del segundo siglo. Pues no. Vamos a buscar lo más cercano a Jesús. ¿Qué es lo más cercano a Jesús? Los evangelios. Marcos está mucho más cercano a Jesús que Tasiano, que Justino el Mártir. Así que Mateo está más cercano, Lucas está más cercano. Así que la antigüedad fue uno de los criterios que ellos utilizaron, porque entendían que el testimonio más cerca del Jesús histórico era más fidedigno y tenía menos posibilidad de que se le juzgara que los documentos posteriores o más distantes. Por el otro lado, el concepto de la unidad. Y el concepto de la unidad es que ya sencillamente todos y cada uno de ellos afirmaron que de lo que estaban hablando era de la vista panorámica, que se llama el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia dijo, no, para nosotros es más importante la unidad, el concepto de la unidad. Y entre estos cuatro hay más unidad entre todos los otros documentos que vamos a considerar, que vamos a evaluar, que vamos a mirar. Y por el otro lado, entendieron que lo mejor que les podía pasar era la diversidad, porque ellos sostenían entonces que con la diversidad demostraban la riqueza del Evangelio, puesto que el Evangelio no fue una propiedad privativa de un grupo sectario, sino que el Evangelio fue el resultado. Y mire qué interesante, inclusive hasta eso era parte de su apologética, de su defensa. Decía, mire si hay diversidad en los cuatro evangelios, que dos apóstoles escribieron, dos discípulos escribieron, y dos seguidores que no eran discípulos escribieron también. Y probablemente uno de ellos ni siquiera tuvo relación con Jesús. Entonces, dice, pues, mire la diversidad. O sea, lo que en principio, y a mí me maravilla con todo lo que en principio era precisamente el hándicap de la defensa del Evangelio, se convirtió entonces ¿en qué? En la verdadera defensa. Eso el jíbaro le llamaría, se le viró la tortilla, ¿verdad? Se le viró la tortilla a los enemigos de la fe. Dice, mira, la diversidad para nosotros es importante. Bueno, tanta diversidad hay que solamente dos discípulos escribieron y dos seguidores.
Uno que probablemente tenga nociones de Jesús, pero era un muchacho joven, y el otro que ni siquiera lo conoció. Y ese no solamente escribió un evangelio, sino que escribió la historia de la iglesia, que está directamente conectada con su evangelio, que es como un elemento de continuidad. Apareció un evangelio de Magdalena. Sí, no, hay un montón. Sí, hay un montón de evangelios, sí, hay un montón. Hay un montón de documentos que se plantearon como evangelios. Pero la iglesia dijo, nosotros nos vamos a adherir a los más antiguos. Indistintamente la diversidad, indistintamente lo que se pueda señalar. Y desde luego, yo creo que tuvo que haber habido una iluminación extraordinaria del Dios del cielo para que ellos pudieran. Porque fíjese que inclusive yo estaba leyendo a un autor moderno que escribió un libro muy interesante sobre el Nuevo Testamento, de apellido Tillman, y él estaba diciendo que la fuerza fue del pueblo cristiano, de la iglesia primitiva, no fue ni siquiera de los líderes, fueron los cristianos los que empezaron a empujar, porque inclusive había pueblos donde el documento de Tasiano, por ejemplo, el Diastesarón, fue bien visto y fue bien recibido, porque era una sinopsis, ¿no?, de toda la historia, y una sinopsis cronológica, y lo vieron bien, pero ni siquiera ellos finalmente lo aceptaron. Dijeron, no, vamos a echar a un lado el Diastesarón de Tasiano y vamos a buscar de nuevo los documentos antiguos, porque se dieron cuenta, o sea, que no fue un planteamiento, no fue una estrategia de liderazgo, no fue el liderazgo, fue propiamente el pueblo, la gente que empezó a decir, nosotros queremos escuchar los documentos más cercanos a Jesús. Y a mí me parece que eso dentro de la historia es maravilloso.